Hola, este episodio fue grabado en septiembre del 2023, que por lo que vas a escuchar tal vez entiendas un poco el por qué no me había atrevido a subirlo ni a editarlo, pero bueno, aquí estamos y espero que sea de mucha bendición. Hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidas a un episodio de Eres Virtuosa. Estoy muy contenta porque hoy tengo una invitada muy especial. Quienes nos ven en YouTube ya saben quién está aquí al lado. Quienes no, les presento a mi invitada del día de hoy, Andrea Quesada, @Andrea Quesada. ¿O no? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás en Instagram? Andrea Quesada, _. Andrea O Quesada. triple, no me acuerdo, pero es _. Ok. Oli. Andrés, mi hermana. Y hoy, híjole, nos tomó un buen rato decidirnos a grabar esto. Sabíamos perfectamente desde hace mucho que queríamos hablarlo, que queríamos compartirlo, porque creemos firmemente que cuando lo íbamos a hacer era porque tenía un propósito y porque Dios puso un propósito en esto. Pero bueno, se dio que fuera el día de hoy. Hoy vamos a ser bien vulnerables con ustedes. Vamos a hablar de muchas cosas, pero que realmente creemos y sabemos que Dios ha trabajado tantísimo en nuestras vidas en estos últimos meses que dijimos, esto tenemos que compartirlo, porque si alguien está pasando por algo así, por un momento muy malo, por el peor momento que tú puedas pensar que estás pasando en tu vida, créeme que te entendemos, que sabemos lo que es estar ahí, pero queremos hablar de cómo Dios en medio de todo eso sigue siendo bueno, cómo Dios en medio de lo que sea que estés pasando, Dios sigue siendo bueno, Dios sigue siendo fiel y Dios está ahí. O sea, si tú has decidido rendirle tu vida a Dios, Dios está ahí y pues vamos a hablar, vamos a darle. Probablemente vamos a llorar, sí, yo creo que va a ser la primera vez que voy a llorar en público. Sí. Porque sí sigue siendo un Yo tema igual. que obviamente lo hablamos aunque sea un poquitito, digo, está muy reciente, sinceramente, y es un tema muy personal y muy vulnerable para... Yo creo que es algo que con muy poquitas personas hemos platicado, porque para nada es un tema sencillo. Ha sido de los temas más fuertes que nos... Yo creo que no de los más fuertes, el más El más fuerte, fuerte, sí. el más fuerte que nos ha tocado vivir cada una y como familia. Y hubo un tiempo en el que varios estaban preguntándote, subías una historia y te preguntaban, es que ¿qué tienes? O sea, hasta pensaron que se había divorciado. Pensaron que me había divorciado, pensaron que había tenido abortos. Hubo mujeres que decían, yo sé lo que estás pasando, yo también perdí hijos y todo, y yo jamás dije que había perdido hijos. Es más, ni siquiera dije que había perdido algo. Sí. No, simplemente me desaparecí también un poco de redes sociales porque yo no me sentía así como que, voy a hacer como que nada pasó, o sea, no. O sea, yo creo que cada una de repente publicaba lo que quería publicar, Sí. con lo que se sentía identificada en ese momento y todo, pero así como que hablarlo Sí, públicamente, como ¿no? públicamente, creo que es muy poquita gente, o sea, realmente de mi lado, creo que a mí, bueno, personas que yo Públicamente, o consideraba, sea, con mi círculo pequeño de amigos sí. o gente, porque pues yo No, o sea, yo públicamente, ¿qué? literalmente sé, o sea, de amigos que se pudieran decir, o sea, Uy, eso también. eso está bueno, luego vamos a hablar de eso, pero realmente como creo que la única persona que sabía era mi maestra de canto Ay, sí. y que literalmente terminó convirtiéndose en una gran amiga en toda esta temporada porque literal me acompañó, pero de ahí en fuera creo que nadie Creo más lo que supo. Hace un año específicamente, ahorita Andrea va a contar como más cómo sucedió todo y creo que ahí es en donde uno empieza a ver literalmente la mano de Dios en cada cosita. Hace un año aproximadamente mi papá empieza a tener unas como síntomas. Síntomas que justo Andrea detecta. Andrea es médico para las que no saben. Y esa como que esa detección que tuvo Andrea en ese momento, que ahorita pues ya tú nos cuentas bien cómo fue como el contexto de la situación. Para no hacerles el cuento largo, le detectan cáncer a mi papá. Pero a mi papá le detectaron el cáncer, o sea, pues el cáncer, ahora que entendemos más el tema, pues ya había empezado desde hace un año, ¿no? O sea, ya para ese momento ya estaba, sí. ya para ese momento ya estaba. Mi papi falleció hace 2 meses. Y como que todo el proceso de todo lo que pasó y cómo pasó,
Es que de verdad, ahorita les vamos a contar, pero de verdad fue impresionante cómo pasó todo esto. ¿Qué estaba pasando en ese momento? O sea, creo que justo hace un año Andy estaba estudiando para un examen que hacen los médicos para la especialidad. Ay, qué fuerte. Ajá. Y justo fue hace un año, ¿no? O sea que... Pero curiosamente Andrea hace un año ni siquiera sabía qué es lo que quería, o sea... Es que hace un año era como otra Andrea. Sí. O sea, sí, con la misma esencia o sea, porque yo sé que mi forma de ser es extrovertida, es muy diferente a la de Karel a veces. O sea, sé que mi forma de ser, ahí está la esencia que yo tengo, pero había muchas cosas en mí que eran muy distintas a las que ahorita son, gracias a Dios. Literal. Pero el punto es que para que tengan un contexto más amplio de todo lo que estaba pasando, o sea, Karel estaba pasando por igual ciertos procesos en su vida, trabajo, y pues cada quien estaba pasando por ciertas cosas. Y pues yo específicamente, yo había presentado mi examen para la especialidad y yo lo había presentado, pero yo estaba así de que ni siquiera sabía qué quería. O sea, yo nada más lo hice por compromiso. Lo hice porque no me quería sentir que me estaba quedando atrás. No lo hagan. No lo hagan, ¿sí? O sea, yo dije, acabé mi servicio social y lo voy a hacer. La primera vez que lo presenté, lo he presentado 2 veces. La primera vez que lo presenté, pude elegir otra especialidad, pero no quise. Entonces, ni como, siquiera sabías, ¿no? O sea, tampoco sabía. Todavía. O sea, esas 2 veces que lo presenté, ni siquiera sabía. Lo hice y yo dije, bueno, puedo elegir otra. Pero al final, justamente, mi papá siempre me decía, no, o sea, hasta que estés segura, ya, lo presentas, no te presiones, tú no te estás quedando atrás. Uh-huh. Y siempre me decía, tú, si decides hacer la especialidad o no, para mí tú eres una triunfadora. Entonces, era lo que siempre nos decía, bueno, me decía, bueno, también a ellas. Uh-huh. Pero yo dije, bueno, ya sé qué es lo que quiero, lo vuelvo a hacer. Y en ese proceso, pues yo lo hice, no me quise quedar otra vez porque algo, o sea, era eso como todavía ni sé qué quiero, o sea, nada más la estoy forzando. Sí, estás indecisa, ¿no? Nada más estoy presentándolo por convivir, o sea, de verdad. Nada y si más... son médicos y están viendo eso y se sienten así, no lo hagan, o sea, sí, no lo hagan. Yo no sé cómo sea la cultura de los doctores de presionarse y a fuerza tienen que entrar y están locos, neta, están locos. Sí. Sí. Y pues yo, obviamente, por toda esta parte de competencia, de no quedarme atrás y así, pues yo lo volví a presentar, aún sin saber qué quería. O sea, sí tenía una idea de lo que quería, como que siempre he tenido una idea, uh-huh. Pero totalmente distinta a la que, por todo lo que vamos a hablar y así, pues que también se fueron aclarando varias cosas. Pero yo decía... no, o sea, lo voy a presentar, no me voy a quedar atrás. Entonces lo presenté y sin saber qué quería. Fue un proceso en donde yo pude ver todo el amor de mi papá, todo el apoyo de mi papá de si no sabes qué quieres, tú no te presiones, no te preocupes, o sea, hasta el día que tú te sientas lista de lo que quieres, lo vuelves a hacer, no importa, o sea, tú uh-huh. Tranquila. Total que yo estaba muy abrumada por eso. Pensaba que era la tragedia más grande de mi vida. Qué estúpida fui. O sea, de verdad, yo veía eso como que, ¡ay! Me estaba ahogando. Era solo un triste vaso de agua a comparación de todo lo que se venía. Y yo, o sea, era mi tragedia, ¿no? De no saber qué quería, sí. Que lo presenté y dije, no, al final no me quiero quedar. Tomé la decisión de no quedarme. Y... pues yo seguí mi vida, pero en ese lapso también yo había terminado una relación muy importante para mí, una relación que fue larga, que fue importante,
que me marcó mucho. Entonces, con todo ese contexto, cuando uno de por sí pues termina una relación, obviamente, emocionalmente no estás bien. O sea, estás destruida, estás... Y para ese punto tú todavía no conocías de Dios, o sea, estabas como que... Oh my gosh. Era el remate de esto. O sea, yo no conocía, claro que sí conocía a Dios, o sea, más bien creía en Dios, pero no tenía una relación como tal, o sea, era así como de, sí, creo en Él. Y sí, Dios, qué padre, gracias porque estás ahí arriba y ya, ¿no? Pero era así como de que, ok, sabía, algo siempre hubo en mí que me decía, hay algo más allá, o sea, pero yo no lo conocía. Entonces mi papá siempre me decía, Andrea, acércate a Dios. Andrea, lee tu Biblia. Andrea, ponte a orar. O sea, siempre me decía que orara, que leyera mi Biblia, que le entregara todo a Dios. Y yo no me enojaba. Una vez sí me llegué a enojar porque era como, ya, ¿por qué se la pasa diciéndome todo eso? O sea, ya, y si yo no quiero, y si la forma en la que yo llevo mi creencia es distinta a la de él lo tiene que respetar, igual mi hermana, o sea... O todos, sea, yo, ¿no? Sí. Hablando de mí. Karel. Entonces yo decía, no, es que lo tienen que respetar, o sea, si yo no quiero esto y bla, bla, bla. Y con todo eso, pues yo, la verdad, estaba muy alejada, pero sí conocía, o sea, sabía, creía, porque pues ya habíamos ido a algunas iglesias cristianas, Karel ya me había invitado a su iglesia, o sea, sí conocía, sí sabía, ¿no? Como ya ahí está. del medio, sí, pero del no medio. Era como... del business. Del business, pero, o sea, no era como que... del Jesus business, pero no era como que lo practicara, la verdad, o nada de eso. No era como que conociera, punto. Entonces, pasa todo esto del examen, termino mi relación. Obviamente yo estaba así de que las tragedias más grandes de mi vida. Y yo, o sea, me estaba muriendo porque, pues sí, en ese momento también fue algo que a mí me estaba sofocando, que a mí me estaba poniendo muy mal, que el contexto del contexto es que yo cuando hice el internado, yo estuve con tratamiento psiquiátrico porque tenía ansiedad, tenía depresión. Desde antes de entrar al internado, pues yo ya vivía en depresión. Antes del internado, además de que yo ya tenía depresión, pues también viví cosas muy fuertes de salud y otros sucesos que serán para otro momento. Pero tú tienes como que una vida como para contar. Si yo les contara mi ir y venir. No, tenemos así de que el gran testimonio, hermana. Oye, sí, el gran testimonio. Es que si yo les contara de dónde vengo, de dónde Dios me sacó. Qué bello. Ay, no. Pero qué lindo. Bueno, sí, porque... Díganos si quieren que después Andrea nos cuente más. Oye, sí, porque cada que yo hablo de mi vida es como en cada cosa que yo cuento de mi vida, que antes, bueno, la verdad es que todavía a veces sí digo, ay, me avergüenza, ¿no? De repente no debí contar esto o así, pero cada que yo cuento algo de mi vida es contar hoy de cómo Dios usó todo esto para este momento. O sea, cada que yo cuento eso es saber, digo, no, en este momento yo viví esto y se me ocurrió esta estupidez. O sea, yo dije, ¿cómo hice esto? ¿Cómo estuve en esto? Y decir, Dios me cuidó todo el tiempo. Aunque yo no estaba con Él estuvo conmigo. Entonces, qué lindo. Sí. Qué lindo. Las oraciones sirven. Las oraciones funcionan. Sí, mi hermana nunca dejó de orar por mí y es algo que yo siempre voy a estar agradecida. Pero no voy a empezar a llorar ahorita. Entonces, pues ya pasa mi súper tragedia del examen y mi ruptura y todo, que sí, claro, en ese momento pues
Claro, también hace mucho sentido. Si no conoces a Dios, si no tienes a Dios en tu corazón, si no sabes que hay algo mucho, mucho más grande que tú dándole un propósito a todo, pues todo va a ser una tragedia que no va a tener ningún propósito en tu vida. Entonces, pues a mí me empieza a ir así como que en declive, como de, ay, es que otra vez me está yendo mal y todo, ¿no? Y era un estrés, o sea, de mi lado, ¿no? O sea, el saber de que estabas con depresión, de que no te habías quedado, pero yo me acuerdo mucho que justo cuando cortas tu relación anterior, eh, te empezaste a acercar más a Dios. Y como que eso fue Es, un ligero, así como un ligero descansar. Cuando saliste, yo me acuerdo mucho que saliste de ese examen, porque estábamos esperando a Andrea en el carro, sales de ese examen y Jof me dice a mí, Jof es mi esposo, Jof me dice, ¿cómo la ves? ¿Cómo la ves? ¿Pasó el examen o no? Y yo, pues no sé, dice, tú vela, tú vas a saber. Y te volteé a ver y yo dije, no lo pasó, pero está bien tranquila. o Y sea, Andrea sí se lo había, subió. sí, sí, ajá, sí, O ya me sea, acordé. Andrea se subió al carro tranquila y distinto al año anterior cuando ella lo había presentado, que estabas muy mal, o sea, yo me acuerdo que estabas muy mal, pero esta vez lo diferente que yo sabía que tenías era como que conocías un poquito, o sea, que te estabas acercando un poquito más a Dios. Y, y fue totalmente distinto cómo tomaste lo que estaba pasando. Sí, porque, o sea, la primera vez que lo hice, la verdad, sí estaba así de que no me quedé y soy una idiota y no sé qué, me atrasé y todo, ¿no? Yo seguía con esta persona y pues todo estaba marchando relativamente bien. Yo seguí trabajando, me volví a preparar para el examen, lo vuelvo a presentar, que fue esta ocasión. O sea, yo me acuerdo que estaba estudiando para el examen, o sea, como que cronológicamente, para que tengan una idea de cómo se dio todo, yo estaba estudiando para el examen, por ahí empecé a estudiar desde enero, porque fueron como varios meses estudiando, yo lo presentaba hasta septiembre y yo empecé a estudiar desde enero. Pero obviamente, o sea, tenía estos periodos de intermitencia porque de estudio, y lo menciono porque también, o sea, cuando yo no tenía claro qué quería, o sea, yo decía como, sí, voy a presentar otra vez el examen. Pues no tenía claro qué quería, o sea, la verdad nada más estaba estudiando porque sí, y había semanas que yo dejaba de estudiar porque me sentía desanimada y porque decía, estoy estudiando para esto y ni siquiera lo quiero, o sea, así como Sí. no quiero esto y así. Y yo me daba cuenta porque pues yo me conozco y cuando quiero algo y ya me enfoco en algo y lo quiero, soy como un perro con un hueso. O sea, la verdad es que sí me enfoco, ¿no? Pero entonces yo Sí. estaba estudiando para esto y más o menos por abril, mayo, pues yo termino con esta persona y pues claro que yo tenía el estrés del examen, de que seguía estudiando, tenía esta ruptura encima y todo. Pero yo empiezo a reconectar con una de mis mejores amigas, nos conocimos en primaria, ella también estudia medicina y las dos íbamos a presentar el examen, entonces empezamos como que a partir de mi cumpleaños, justamente a mí me nació invitarla, ya tenía mucho que no nos veíamos, y a partir de mi cumpleaños empezamos a hablar más, a salir más, le conté que pues yo ya había terminado con esta persona y empezamos a estudiar juntas para el examen, y en todo este proceso ella un día me dice, deberías ir conmigo a mi iglesia. O sea, la iglesia en donde yo voy, me encanta y todo, ¿no? Y yo, pues no sé, nunca había tenido una amiga que me invitara a la iglesia, ¿no? O sea, era como, pues no sé, o sea, yo decía, ok, va, pues igual y puede estar padre, ¿no? O sea, no tenía idea de cómo iba a Sí. estar. Entonces yo digo, bueno, va, me animo, voy. Yo le digo a mi papá así de, oye, Ade me invitó a la iglesia a una reunión de jóvenes porque soy muy joven. Y mi papá Después de nada decir más... eso, no. No, sí, ya no. Y después, o sea, justamente yo dije, de jóvenes, o sea, no, yo estoy súper vieja ya, ¿qué tal? O sea, me sentí vieja, no estoy vieja, pero sí me sentí así. Y dije, no sé. El punto es que yo le dije a mi papá, papá, Ade me invitó a esta reunión.
en tal lugar es una iglesia. Y yo me acuerdo que volteé ese día y me hace como, ¿qué? O sea, pero aparte él así de, ¿eh? ¿Tú? Sí. Y de hecho se me dijo, ¿tú? Y yo... Estoy pidiendo Sí. permiso para ir a la iglesia. Sí, de hecho se me dijo, ¿tú pidiendo permiso para ir a una iglesia? Porque pues... o sea, mis permisos eran muy distintos. Entonces, yo así de, pues sí, para ir a esta iglesia y así. El punto es que cuando yo llego, la verdad, todos me recibieron súper bonito. Fueron muy lindos todos. A la fecha, pues seguimos siendo amigos. Son esas amistades que prosperan. Entonces, pues seguimos siendo amigos. A partir que de ahí, literalmente... para no hacer ese cuento largo, yo me enamoré. O sea, yo dije como, qué lindo. Pero hay como un antecedente muy importante en todo esto, de que el día que yo terminé con mi exnovio, exnovio, yo terminé con él, ese día yo no pude dejar de llorar, o sea, sí, yo estaba llorando, yo estaba dando consulta y yo seguía llorando, o sea, qué pena con los pacientes de ese día. O sea, yo no podía dejar de llorar, estaba muy mal y le marco a Karel y a Job. Esto yo se los cuento para que sepan que ellos siempre han sido como un salvavidas para mí. Pero de nuevo no voy a llorar. Y, o sea, yo de verdad que Karel, Job, mi otra hermana, o sea, de verdad que ellos sí han sido un salvavidas muy fuerte para mí. Mis papás, puta, ¿no? Pero en este caso yo le marqué a Job y a Karel porque pues son parte de mi lugar seguro, de esas personas que tú sientes como tu hogar, como tu lugar seguro. Y yo les dije como estoy muy mal, o sea, no puedo, estoy mal, no me concentro, me siento terrible, mal. Y en eso Job me dijo como vamos para allá, o sea, ya nos íbamos, pero se regresaron, bueno, ya se iban, se regresaron. Y yo me vine con ellos todo un fin de semana y en ese fin de semana me invitaron a su iglesia y Gil, que es el pastor de su iglesia, pues empezó a hablar sobre algo. Fueron temas muy importantes y muy específicos que básicamente era como conocer a Dios, o sea, cómo cambia tu vida cuando conoces a Dios y cómo es ese acercamiento. Entonces yo creo que el día que yo escuché a Gil, o sea, fue el día para mí que yo puedo decir de los más importantes porque fue el día que yo sentí que una semilla se quedó plantada en mí. Y ahí empezó como a echar raíz esa semilla. Entonces yo me empecé a interesar mucho y le empecé a preguntar a Job, a Karel, a Gil, como pues que quería empezar a leer una Biblia porque tenía curiosidad. O sea, dije, mi papá todo el tiempo, desde hace como 4 años o más, 5 años, 6, no me acuerdo, muchos años insistiéndome con que leyera mi Biblia, me regaló una y esa Biblia para mí ahorita es lo más preciado que tengo. Pero, bueno, ahorita y para siempre, la verdad, lo más preciado que tengo. Sí. Entonces me empiezan como a orientar por dónde podía empezar y todo. Y cuando yo lo empiezo a hacer, pues fue así de, esto fue más o menos por abril, mayo. Y yo lo empiezo a hacer y dije, wow, o sea, fue un sentimiento que yo creo que las personas que lo han vivido y los que lo van a vivir, o sea, es como que los velos empezaron a caer. Sí. Sí, o sea, empezaron a pasar muchas cosas dentro de mí que yo dije, wow, o sea, era como si me estuvieran moviendo todo por dentro. Así yo sentí todo. O sea, en ese momento empecé a llorar. Cada que yo leía mi Biblia, yo lloraba porque decía, wow. O sea, realmente conocer a Dios y no conocerlo por lo que te dicen, la forma en que cada uno lo conoce, ahí es cuando empieza todo a cambiar. Sí. Entonces, pues ya como en este momento de, ya pasa lo del examen, pasó lo de que me vine todo un fin de semana con ellos y bla, bla, bla. Karel un día me regala una Biblia, que fue la Biblia que yo ya estaba leyendo y pues también es de lo más preciado que tengo porque pues está ahí y fue por lo que yo empecé también a leerla. Entonces ya después empezó a pasar lo de mi papá.
Que tú te das cuenta. Sí. Tú te das cuenta. Sí, porque yo todavía no presentaba mi examen, era septiembre justamente. Y yo me acuerdo perfecto que había temas de de una rama que es oncología, que se dedica a todo lo de pacientes con cáncer, ¿no? O sea, todo lo que es cáncer, pues lo ve la oncología. Y pues yo decía, hasta me daba hueva leerlo. O sea, como, no quiero, me daba hueva, me daba tristeza, o sea, como, ay, no quiero. Y yo decía, no, qué horror, no lo quiero leer, me pone triste. Sí. Y en esos pensamientos yo decía, ay, no, me muero si alguien de mi familia llega a tener cáncer, o sea, yo me mato el día que me entere. Entonces, o sea, fue de... No, yo ni quería leerlo, ¿no? Pero dije, no, pues tengo que pasar el examen, ¿no? O sea, claro que tengo que leer. Por ejemplo, viéndolo como desde afuera, bueno, o sea, desde afuera en términos de que yo no soy la experta en medicina, o sea, yo cuando empieza a pasar, que pasa un poquito ya más de tiempo, yo empiezo a ver así como si todo fuera un tablero de ajedrez. Yo veía que Andy cada vez se acercaba más a Dios, que estaba pasando cada vez más lo de mi papá, y cómo todo se empezaba a acomodar de una forma en la que en medio de todo ese proceso de verdad que Dios cuidó muchísimo a mi papá. Muchísimo, o sea, si bien obviamente uno no quisiera que esas enfermedades pasaran, pero a pesar de, Dios cuidó mucho toda la circunstancia y todo lo que había alrededor de mi papá. Y entre eso yo siento que fue el que Andrea no estuviera en la especialidad, ¿no? O sea, de que en ese momento no hubo especialidad y a nada de tiempo empieza lo de mi papá. Como unos días antes yo ya había empezado a leer los temas que yo no quería leer porque me daban flojera. Los empiezo a leer y empiezo a leer cáncer de pulmón. Y yo así de, pues ya me tenía que aprender todo para mis cuestionarios y así, ¿no? Lo que ensayaba. Y empiezo a leer así varias cosas y yo, ay, bueno, ya, solo voy a leer esto, igual y no lo necesito después. Ay, no, qué estúpida. y pues ya, total que yo estaba estudiando, ya pasaron incluso hasta unos 2 días. Y yo me acuerdo que en todo este mes mi papá ya se había estado quejando de que tenía tos, de dolor, ¿no? De que le dolía una parte aquí debajo de las costillas. Ajá. Le dolía como debajo de las costillas, ya tenía un dolor, pero para esto sí había bajado de peso, pero era muy difícil notarlo porque mi papá era súper atleta, o sea, el señor más fitness que podía haber. Pues. Sí, o sea, contexto del contexto son cosas que no te explicas, porque mi papá jamás fumó, tomaba, sí, pero pues... Ocasional, o sea, de que en la fiesta... se cuidaba muchísimo, él cuidaba muchísimo lo que comía, él hacía muchísimo ejercicio, o sea, realmente era una persona que se cuidaba mucho. Yo creo que todas las personas que supieron que tuvo un cáncer, o sea, todos siempre decían, pero cómo se cuidaba mucho, pero cómo hacía mucho ejercicio, pero cómo si nunca fumó. O sea, como información, mi papá no tuvo un cáncer de pulmón porque fumara. Pues no, nadie se lo explicaba, mucho menos nosotras. Pero bueno, el punto es que yo me doy cuenta de que empieza a tener varios síntomas. Se los juro, o sea, no sé en qué momento pasó, que fue así como... que llegó a mi cabeza de, esto está raro. Y luego dije, o sea, pues yo había estado estudiando unos días antes cáncer de pulmón. Y yo todavía dije, no vaya a ser un cáncer de pulmón. Pero así lo pensé como, no vaya a ser esto. Ay, no. Y luego dije, no. O sea, ni siquiera lo podía pensar. Yo no podía tenerlo en mi cabeza porque yo empezaba con ansiedad a llorar. O sea, yo ya estaba así de, no puedo. Y pues yo le dije, oye, mañana vamos a ir a que te hagan una radiografía porque no me gusta cómo se ve esto. O sea, hay algo que pues no me checa en todo esto. Me dijo, sí, mi amor, mañana vamos y todo. Y le dije, incluso ya tengo el contacto del neumólogo donde te voy a llevar y ya. Tú ya tenías todo, ¿no? Yo ya tenía todo, porque siempre me dicen, eres súper catastrófica, eres súper esto, siempre piensas en lo peor. Pensé y acerté. No, pero te digo algo,
O sea, yo al principio como que yo te decía eso porque yo dije, o sea, que no se ponga más ansiosa. Pero cuando tú lo dijiste, te juro que algo dentro de mí siempre supo que igual hiciera. Sí, O sea, como siempre, que... siempre tuve esa, como ese sentimiento de tal vez sí es. Sí, O sea, seguro sí es. Y aunque yo intentaba así como que animar y no, a ver, o sea, vámonos por pasos, así como lo llevó el neumólogo y todo, algo dentro de mi corazón siempre era como, capaz que sí es. Y siempre en mi cabeza, porque obviamente siempre nuestra oración es tener siempre esperanza, ¿no? Y por favor, Dios, sánalo y que Dios lo sane. Y todo el mundo me decía, es que Dios lo va a sanar, Dios lo va a sanar. Y en mi cabeza yo siempre decía, ¿y si Dios no quiere? O sea, ¿y si eso no es lo que Dios quiere? ¿Qué, me voy a poner a renegar? ¿Me voy a poner a enojarme? yo sí lo hice. Yo también, o sea, yo también, sí hubo momentos en que yo decía, ya, o sea, ya suéltanos tantito, o sea, era diario estar así, pero como que después de eso siempre en mi corazón sentía, bueno, ya, perdón, ahora sí, Sí, como tú quieras. sí, justo. Le hicieron la radiografía. Y dije, bueno, me espero a ver qué dice el neumólogo. Total que el neumólogo dijo, no, no se ve nada malo, vamos a darle tratamiento. Si no responde, pues ya hacemos esto. Y yo todavía ese día me regresé orando bien feliz, dando gracias, así de, no, yo siempre súper catastrófica pensando en lo peor, pero tú, Dios, siempre me has sacado de todo esto, ¿no? Sí. Y me acuerdo que ese día me puse a leer mi Biblia porque estaba muy feliz de que todo se veía bien. Pero me acuerdo que en una parte de lo que estaba leyendo, que fue precisamente del libro de Job, pues sí, en una parte fue como Dios da, Dios quita, pero pues alabado siempre sea Él, ¿no? Entonces yo decía, no, es que yo te doy gracias porque todo está bien. Y ojalá yo trabaje mucho en mi fe y mucho en mi corazón, porque si algo no llega a estar bien, yo no quiero enojarme contigo. Pero bueno, la cuestión es que fueron pasando los días de tratamiento y se acercaba el día del examen. Entonces ya mi papá justamente me llevó a donde yo lo tenía que presentar. Todavía pudo manejar en carretera, o sea, hacer su vida normal. Sí. Pero yo me acuerdo que cada vez empezó a sentir como un peor. O sea, él me lo dijo. Fue como, Andrea, se supone que el tratamiento es para hacerme sentir mejor y me siento peor. Y yo lo veía y dije, no, sí, o sea, no se ve así como que al 100. Entonces, regresando del examen, él se empieza a sentir peor, y que empieza a amar la tos y que aumenta eso, que aumenta aquello. Y le digo al neumólogo, oiga, pues se siente así. Y me dijo, no, ¿sabes qué? Hay que hacerle una tomografía, porque ya no me gustó tampoco que, o sea, con el medicamento se tendría que sentir mejor y pues mejor la tomografía. En el momento que él me dice que mejor la tomografía, yo ya estaba mal, o sea, ya estaba así de, no, por algo se le están mandando. O sea, sepan que cada que a mí me daba una noticia el doctor, era un ataque de ansiedad horrible, o sea, yo no me podía controlar, lloraba todo el tiempo, era un ataque horrible de pánico, de ansiedad, de decir, y ahora, ¿cómo le explico a mi familia lo que me acaba de decir el doctor? Pero sin que yo me vea tan preocupada, tan mal, para no preocuparlos a ellos. Entonces, era horrible. Y pues le hicieron el estudio para esto, las causas que hay para eso, ninguna checaba con mi papá, excepto el cáncer. Y yo otra vez ahí. Pues claro, yo nerviosa, triste, ansiosa, paniqueada, todas las emociones negativas que se puedan venir a la mente, yo las tenía así, pero a todo lo que daba. Pues el neumólogo solo dijo, ¿sabes qué? Vamos a darle este tratamiento y todo. Pero yo me acuerdo de que un día yo le dije, es malo esto, ¿verdad? O sea, esto se ve mal. Para no hacerles tan largo este proceso, espero que no sea tan largo, tan aburrido escucharlo, pero de verdad, o sea, si se los cuento a detalle es porque, pues para explicarles literalmente a detalle cómo fui viendo yo
y creo que Karel también y toda la mano de Dios en esto, porque para este momento, como yo ya había empezado a ir a la iglesia, mi papá me preguntó que a dónde estaba yendo y todo, porque me dijo, no, capaz que Andrea se metió en una secta y yo no siquiera sé en dónde está. Entonces mis papás empezaron a ir conmigo también y pues encontramos también ahí una familia, o sea, wow. La iglesia en donde... O sea, qué impresionante. Sí. O sea, en el momento en que se necesitaba, Dios puso el lugar para que ustedes pudieran congregarse. Y eso es algo que, o sea, esas son las cosas que yo les digo, ya cuando uno lo ve en perspectiva todo, ver cómo Dios fue acomodando todo para que al menos durante todo este proceso fuera lo más llevadero, por así decirlo, que tuviéramos a las personas correctas, que estuviéramos en las manos correctas también. Uh-huh. Ay, qué impresión. Sí, porque, o sea, él pensaba que yo me estaba yendo a una secta y por eso él quería ver a dónde me iba. Al final, ellos llegan a la iglesia conmigo y les encantó, a mis papás les encantó. Mi papá amaba esa iglesia, amaba la iglesia en donde nos congregamos ahora mi mamá y yo. Pues yo también los amo, se volvieron parte de yo también, familia. Yo no me congrego ahí, pero de verdad de ver literalmente como... ¿Cómo lo apoyaron? ¿Cómo lo apoyaron? O sea, y cómo nos apoyaron y nos siguen apoyando. Sí, o sea, literalmente el ver el amor de Jesús, el amor de Cristo tangible, porque yo lo veo así, o sea, personas que tal vez no llevaban mucho de conocerte o así, pero que estuvieron ahí todo el tiempo, que estuvieron con mi papá, que oraban por mi papá, que económicamente nos ayudaron, literalmente como que pudimos ver el amor de Dios a través también de ellos. Y eso es algo que te marca, o sea, que te toca el corazón y que yo se lo dije a Andrea en algún momento, o sea, yo de ver cómo han sido con mi papá en la iglesia donde él llegó, que aparte él lo decía, él amaba esa iglesia, ¿no? Dice que él llegó y él amó en la iglesia y cómo era la iglesia y a la gente que había ahí. O sea, lo que yo una vez le dije a Andy fue como, a mí me enseñaron tanto de decir, yo quiero ser así, o sea, yo quiero ser esa clase de persona que puede reflejar el amor de Dios para otra persona. Y sí, o sea, es de esas veces que te enseñan hasta lo lindo y lo necesario que a veces es el abrazo, el orar por alguien más, el estar ahí. O sea, uno no sabe cuánto puede significar hasta que estás ahí y alguien llega y ora por ti, y alguien llega y te abraza, y alguien llega y le nace estar pendiente de ti. Pero era tanto amor, o sea, de repente varias personas orando por mi papá, orando por mi mamá, orando por los tres, apapachándonos tanto. O sea, sentíamos el amor de Dios, sí, tan tangible por medio de ellos que decíamos, wow, o sea, esto no es casualidad, ni mucho menos. Eso fue lo que a mi papá lo empezó a sostener mucho, porque cuando él estuvo con este tratamiento para ayudar a quitar el derrame que había tenido en el pulmón, pues eso le traía muchos momentos de ansiedad a mi papá. Y me dijo, pero aún así, o sea, extendió sus brazos y me dijo, pero aún así, bendito sea Dios, Andrea. Y tú lo ves desde afuera y dices, ¿cómo alguien que está pasando por todo eso? Bueno, que era una cuarta parte, ni siquiera la cuarta parte de todo lo que se vino después, pero decía, la estaba pasando mal y aún así decía, Dios es bueno, amor. Andy, tú tranquila, bendito sea Dios, estamos aquí, no te preocupes, yo le estoy echando ganas, no te preocupes, mi amor, todo bien. Entonces fuimos caminando sobre esa línea unos meses. Todo se veía bien. Y fue cuando yo todo el tiempo decía, es que esto no está bien, era como que soy médico general, pero sé que esto no está bien. Entonces me acuerdo también que... con el neumólogo, o sea... Sí. Entonces, un día nos dice como, no, ya tengo los resultados de líquido. Con el líquido íbamos a saber si era algo... maligno o benigno. Ajá, exacto. Ajá. Si era cáncer o no. Entonces... recuerdo perfecto que hubo un estudio en donde sí salió algo que los dos dijimos, esto no está bien. Y yo me acuerdo que antes de decirle a mi mamá, a mis hermanas, él se sentó en la cama, yo me puse enfrente de él porque los dos estábamos así y yo empiezo a llorar con él, pero fue como la primera vez que yo me permití llorar con él porque yo no quería espantarlo de nada. Y recordé que
antes que nada, pues yo era su hija y que yo también me dolía y que también podía llorar. Y empezamos a llorar y solo me decía, no, tranquila, no llores, está bien, hasta donde Dios me permite estar aquí vamos a estar bien y después de eso ustedes van a estar bien, tú tranquila. Y yo deja de decir eso porque decía eso y era horrible para mí. Y porque yo estaba en un punto de mi vida en el que sí, ya me había acercado más a Dios y todo, pero mi relación, mi fe no estaba tan trabajada y no es que ya lo estén, pero estaba un poco más inmadura de lo que ahorita puede estarlo. Entonces yo estaba así en un punto de ¿por qué Dios? ¿Por qué me estás haciendo esto? ¿Por qué le estás haciendo esto a él? O sea, yo me acuerdo que cada rato decía, dámelo a mí, o sea, si es un cáncer o lo que sea, te lo juro, dámelo a mí. A mi papá no. Yo veré cómo le hago, pero a mí, a él no lo toques, por favor. Y en ese momento estar llorando con él, yo decía, yo estaba enojada con Dios y decía, no puedo, ¿por qué? Y mi papá todo el tiempo era de, no te enojes con Dios, Andrea, tranquila. Todavía. Sí, o sea, él todavía me decía, no, mi amor, bendito sea Dios, tranquila. Y yo, no, es que... Y me decía, no, Andrea. Y me dijo, solo te voy a decir algo, que es, yo creo que algo que a mí se me quedó para siempre y que eso empezó a cambiar como que todo. Me dijo, en la vida te van a pasar cosas buenas y cosas malas. No estás exenta que solo te pasen cosas buenas. Te va a pasar de todo. Pero mientras estés agarrada de la mano de Dios, las cosas malas siempre van a tener un propósito y no va a ser tan malo. Y yo, ay, papá. Y yo sabía que lo que me había dicho me había movido, pero era como, no. O sea, así. Como el meme de Dios, dime si él no es para mí, dímelo, sí. Él no es para ti. Cállate, diablo cochino. Sí. Así, eres ese meme. Y pues yo decía, no, o sea, claro que voy a estar enojada. Y duré como un mes y cacho enojada o 2, no me acuerdo, duré bastante. Yo enojada y mal. Y él al contrario, o sea. Entonces llega este día. Sí, no, o sea, sí algo siempre lo voy a admirar a mi papá. Sí. Y siempre la fe que tenía, o sea, hasta el último día, así se los digo, hasta el último día mi papá estaba levantando las manos, adorando a Dios y él sabía que ya estaba a punto de pasar y él estaba esperando a Dios. Y eso es algo que ahora yo pienso, ¿no? Y digo, wow, o sea, si algo quiero de él, me gustaría tener esa fe. Y... Sigue tú. Y ese día el doctor nos dijo, ya tengo los resultados. Y yo me acuerdo que mi papá me agarró de las manos y me dijo, no importa lo que venga, no importa si esto es bueno, no importa si es malo, pero lo vamos a tomar como un regalo de Dios, ¿ok? Y yo, no. Y yo solo le dije... Sí, pa, está bien. Ese día nos dijeron que había buenas noticias, que no era malo. Que no era malo. Que no había salido mal el estudio. Pero es que fue súper raro porque aunque nos dieron eso... Algo no se sentía bien. No se sentía bien. O sea, como que nos dijeron eso y aún así había como una espinita de... Esto no está bien. Y yo me acuerdo mucho ir manejando yo y decir, no sé cuánto tiempo va a durar esta sensación de... No se siente mi familia está bien, pero ¿cuánto me va a durar? Porque yo siento que algo no está bien. O sea, yo sentía que algo no está bien y creo que fue a la semana que me dijiste, mi papá se siente peor. Pues sí, porque ya nos habían dicho que estaba bien, Sí, que no pasaba nada. Incluso mi papá como que retomó su ejercicio. Yo me acuerdo que le pregunto al neumólogo y le digo, el doctor y yo estábamos solos platicando, y le digo, hágale una biopsia a mi papá. No, tranquila, no se necesita, todo salió bien. Y yo... Uy, no, hasta ganas me dan de dar el nombre del doctor para que nadie se atienda con él. Él sabía... me preocuparía más que no... ¿Quién sabe? Que no sepa. No, porque ya cuando llegaste al hospital, que también ahí, o sea, ahorita les decimos cómo llegamos al hospital de alta especialidad de enfermedades respiratorias. Ay, sí. Cuando mi papá llega ahí, la doctora, la neumóloga que los atiende ahí, les dice, no, o sea, en casos así no se tiene que dar este medicamento porque cambia la composición del líquido, sí. Y por eso nunca se supo. Y yo casi diario con el neumólogo así de, es que hoy pasó esto, es que mi papá hoy se siente así, es que hoy tenemos esto.
era diario que algo pasara, ¿no? Y él, bien tranquilo. Y yo todavía le dije, no, hágale una biopsia a mi papá. Ajá. Yo creo que sí la va a necesitar. Y primero me decía, porque ya habíamos visto a 2 neumólogos ahí, aparte de él. Y ya habíamos sí pasado por esta cuestión de ya tener una que otra opinión diferente, pero todos llegaban también a lo mismo. No, se ve bien y todo. Y es que aparte no se le esperaban por todo como lo que hacía mi papá, cómo vivía, o sea, todo. O sea, como que nadie se le esperaba. No, nadie. Y por eso los doctores le hacían como que todo su cuestionario y todo, y era como que no, pues no, ¿cómo va a ser cáncer? Y después empezamos a ir al discipulado. Empiezan a ir al discipulado, y las personas que dirigen ese discipulado, mi papá... No iban a ir. O sea, esto fue así como, ese día era la primera reunión del discipulado y los invitaron porque era como, bueno, nos invitaron a mis papás. Entonces ellos no iban a ir porque estaba lloviendo horrible. Creo que hasta se habían peleado mis papás. O sea, todo estaba así como para no salir en ese momento. Pero al final mi papá, los dos dijeron como, no, ¿sabes qué? Vamos. Fueron y en ese discipulado pues conocimos personas que ahora pues son realmente importantes en nuestra vida, son otra familia, pero lo más cañón de todo esto es que ahí mi papá empieza a contar que estaba enfermo pues de una parte del pulmón y empezó a contarles todo el background que había de todo esto y una amiga de mis papás, la que dirige, ¿quién? Sí, ella. Sí, la que dirige el discipulado, le dice a mi papá, oye, nosotros conocemos un neumólogo buenísimo que trabaja también en el hospital que aquí en México es como el de alta especialidad de enfermedades respiratorias, y entonces le pasan el contacto a mi papá de ese neumólogo, vamos a la consulta con ese neumólogo, y el neumólogo, me acuerdo que yo estaba conectada por videollamada en la consulta. Ay, sí. De manera infraganti, y tú te estabas enojando. But I don't care. O sea, yo estaba así como que, o sea, yo quiero saber cómo está mi papá. Yo estaba en la sala de espera con mi esposo y algo le estaba diciendo el doctor, que no se veía bien, ¿no? O sea, que algo se veía raro. Sí, luego él como que captó el... Güey, no hay por qué esperarse a hacer una biopsia. Pero él nos empieza a preguntar cuándo empezó, o sea, toda la historia clínica de mi papá ahí. Sí. Y pues yo me sabía todo, o sea, sí. Y me dijo, ¿y eres médico? Y yo, sí. Y me dijo, es que te sabes todo lo que ha pasado con tu papá desde hace como 6 meses. O sea, ahora, exactamente por eso yo decía que Dios acomodó todo. O sea, no iba a haber mejor persona para estar apoyando a mi papá, cuidando a mi papá. Por más que a mí me hubiese encantado estar ahí, yo sé que yo soy una basofia para esas cosas, que yo no hubiera podido ayudar a mi papá como Andy lo ayudó, yo no lo hubiera podido atender como Andy lo hizo, yo no me hubiera aprendido esas cosas como lo hizo Andy, porque se sabía medicamentos, se sabía absolutamente todo, y ahí es cuando yo empecé a ver todo en perspectiva y yo dije, wow, o sea, tal vez por eso Andy no entró a la especialidad. Y no nada más eso, o sea, porque yo veía que esto con mi papá avanzaba y avanzaba, y Andrea, mientras esto más avanzaba, más se acercaba a Dios. Y yo en mi cabeza yo decía, o sea, al final Andrea tenía que elegir la especialidad en octubre y decide no, o sea, no estaba segura, no se sentía al 100, y aparte dijo que como que todo esto de mi papá está raro. Termina quedándose en casa y acompañando a mi papá en todo. Entonces llegan a esa iglesia, conocen a estas personas que las mandan al hospital de alta especialidad de respiratorio, y ahí es en donde empiezan luego a hacerle ya estudios mucho más especializados. Se vino. Pero es lo que de aparte no era muy sencillo entrar a ese hospital como paciente. Sí, o sea, no. Me dijo, te voy a mandar al INER, que es el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Aquí en México es muy grande, es un instituto, pues es el más importante de enfermedades respiratorias. Y yo, o sea, cuando hizo eso el doctor, yo quería llorar ahí porque yo dije, ¿cuántas veces quise llevar ahí a mi papá y todo, pero no había como que la forma, porque para entrar ahí tienes que tener una referencia y es un relajo. Sí, es complicado, o sea, no está tan fácil como que alguien llegue y se atienda ahí. Ajá. Y o sea, mandan a gente de todo México específicamente a este hospital aquí en la ciudad. Entonces... Y también cuando son casos muy raros, porque no todos son candidatos. Y lo empiezan a tratar ahí. Muchos me decían, oye,
¿te late este trabajo? Oye, ¿te late entrar acá? ¿Te gustaría hacer esto? ¿Te gustaría hacer aquello? Pero la verdad para mí sí fue más importante acompañar a mi papá en las citas, porque yo le pude decir a mi mamá como, pues ve con mi papá, ¿no? Pero al final la que iba a entender un poquito más o explicarle a mi papá o cosas así, pues iba a ser yo, o sea, ni modo que mandar a mi mamá, o sea, porque no es súper distraída esa señora, aparte, que sí lo podía hacer, o sea, claro que lo podía hacer, no digo que no, pero yo quería hacerlo porque yo tenía tanta ansiedad también que decía, es que yo no puedo estar sin saber qué está pasando, o sea, sin que me digan qué está pasando, pero lo malo de todo era que pues buenas o malas noticias siempre me llegaban primero, entonces pues era lidiar como con todo eso, y no porque Karel o mi otra hermana no pudiera, no, pero yo quería hacerlo, o sea, era como de... Nadie me obligó ni nada, o sea, fue como simplemente pues yo quise hacerlo, pero por eso muchos de mis amigos empezaron a decir que pues yo ya me había quedado atrás, que era como pues que quería echar la hueva, así, pues hubiera estado padre también echarla, ¿no? Pero no fue así. Y aquí, o sea, paréntesis, creo que este tipo de situaciones, para bien o para mal, te enseñan qué clase de personas tienes alrededor. Familia, amigos, hasta en la familia. en general, como que también son un filtro. Y gracias a Dios por eso también, o sea, gracias a Dios por eso, porque te enseña también Dios a ser muy sabio de con quién abres tu corazón, de con quién no, de saber de dónde recibes consejo, de dónde no recibir consejo, y en quién sí te puedes apoyar y en quién no. Y eso también es algo que yo agradezco mucho a Dios, que nos haya enseñado tanto en esta temporada, hasta de las personas que hay a nuestro alrededor. Y ahí también creo que fue mucho el que empezamos a ver el cómo todos trabajamos como equipo. Sí, mi papá siempre decía que éramos una familia muégano y yo me enojaba porque no, que cada quien haga sus cosas y así. Pero ya que lo vi en este proceso, Sí. cuánto orgullo siento de decir mi familia es un muégano, mi familia es un equipo, sí, es un cubo Rubik, siempre decía eso. En ese proceso, cuando él empieza a atenderse en este hospital, yo seguía enojada y reclamando, pero a la vez me seguía acercando. O sea, me acercaba, pero me enojaba. Me acercaba y me enojaba y así. Y a mí, ¿sabes qué me pasaba mucho? O sea, como yo veía eso en ti, a mí o sea, yo a veces decía, no, o sea, yo decía, no, mi hermana así con Dios, mi papá cómo está pasando, mi mamá, o sea, es de esas veces que sientes que literalmente no te queda nada más que aceptar la voluntad de Dios. O sea, llegó un punto en que yo decía, yo sentía que tenía todo en orden, y de repente ya no sabía ni por dónde cargarse. Y decía, no, se me está, o sea, sentía que se me estaba yendo así la familia por las manos. Desde aquí yo decía, ya no sé, como que siempre me ha gustado sentir que animo a mi familia. Que si están mal, no sé, decirles, a ver, vamos a echarle para adelante, vamos a orar, vamos a confiar en Dios. Y es esas veces que dices, ya no sé ni qué decir, ya no sé ni qué hacer, ya no sé... Porque dices, ya, o sea, parece que ya nada de lo que hago, de lo que digo ya funciona. O sea, ya llega un punto en donde dices, ya no puedo. Y creo que ese es uno de los errores más grandes, creer que uno puede. Que eso es lo que yo me di cuenta. O sea, uno de los errores más grandes es creer que tú puedes, cuando literalmente no podemos nada y el único que puede es Dios. El único que neta, o sea, donde dice que Él pelea nuestras batallas es real, porque llegó un punto en el que dije, ya no puedo estar intentando hacerlo en mis propias fuerzas. Y justo en ese momento yo estaba así peleada con Dios, enojada, y yo decía, ay no, es que yo seguía renegando por todos lados, ¿no? Pero yo me seguía deprimiendo mucho. Entonces, en este proceso, para mí algo que fue Job, precisamente, mi cuñado. El esposo de Karel para mí ha sido también ese salvavidas que Dios me puso, porque pues yo siempre he platicado mucho con él, pero justamente en ese proceso, pues ya fue cuando me empecé a abrir más y le conté exactamente cómo me sentía. Y que pues no, ahorita no tengo miedo de decirlo, o sea, en ese momento yo sí le llegué a decir a Karen, le llegué a decir a Job, o sea, yo me quiero morir, yo ya no puedo seguir, yo estoy mal, yo ya no puedo, me siento en una depresión fatal, yo me siento que ya no voy a salir de esta, no sé cómo recuperarme,
literalmente me quiero morir. Bueno, teníamos muchos gastos, estudios, medicamentos, todo eran gastos. Entonces yo había pausado mi terapia con la psicóloga con la que estaba porque ya no lo podía pagar y fue un momento de estás tan mal, estás en el vil hoyo y luego no poder pagar terapia, o sea, es como... Y realmente algo que yo admiro mucho de Job es esta capacidad de poder ayudar a los demás, no sé ni siquiera cómo describirlo, pero sé que es Dios, sé que es Dios. Sé que es el Espíritu Santo viviendo en él y usándolo, porque yo creo que si no hubiera sido por él y por mi familia, pero por el apoyo que él me ofreció, yo ya estaría con mi papá. O sea, pero no, en serio, o sea, no estaré aquí porque él empezó como a guiarme, era específicamente con el tema de mi papá, con la ansiedad, la depresión que me producía el tema de mi papá, incluso lo del examen, incluso de parejas, o sea, de varias cosas que yo podía hablar con él y él me empieza así como a dejar tareas, ¿no? Mira, te voy a ayudar en esto, es como si fuera una sesión de terapia y te voy a ayudar en esto, vas a hacer esta tarea, o sea, pero era como enfocado en tranquila, hay que manejar esos ataques de ansiedad, esa depresión y todo, vas a leer esto, vas a hacer esta tarea. Entonces lo que él empieza a hacer por mí fue lo que a mí también me empieza a levantar. Fue donde yo empecé a encontrar pues este suelo firme de decir, Dios sigue siendo bueno. Sí me voy a enojar, pero como cuando te enojas con tus papás, ¿no? O sea, me voy a enojar, pero al final te sigo amando y vas a estar tú ahí para mí. Yo, pues ahí voy a estar contigo porque es donde yo quiero estar, es donde yo debo estar, porque sé que es el mejor lugar para estar. Y él empieza a ayudarme en todo este proceso. Empecé a sentirme un poquito mejor, pero era una lucha constante. Era esta lucha de estar cerca de Dios y estar orando, pero también estar con el corazón deshecho porque veía a la persona que más amo deteriorarse. Y era estarlo viendo y viviéndolo de cerca. Siempre me ganaba una impotencia de decir, soy médico y no puedo hacer más. O sea, y es un error porque, pues, sea quien sea, pues yo no soy Dios. Entonces ya no estaba en mí. Y es algo que me sigue costando trabajo entender que no estaba en mí. Que yo podía dar lo mejor de mí. Karel podía dar lo mejor de ella, mi mamá, mi hermana. O sea, todos lo podían hacer, pero no estaba en mí. Entonces, pues yo empiezo a ver todo este proceso cada vez más fuerte. Aparte me acuerdo perfecto que fue unos 5 días antes de mi cumpleaños, cuando la doctora, que sí voy a dar tu nombre y te voy a quemar, no es cierto, pero qué pésima doctora, o sea, llegó, nos aventó la hoja o sea, sí nos la aventó en un pasillo y nos dijo, si es positiva cáncer la biopsia, o sea, y nosotros así de, ¿qué? O sea, nos dejó ir todo el bombazo ahí, pero de algún modo también era algo que sabíamos que podía pasar, o sea, tampoco fue como de, que de la no tuvieras nada. ni idea. Ajá, que dijeras, nunca me plantearon este panorama, no, sí lo habían planteado, pero no quita que sea duro, muy cañón que alguien te diga, tienes cáncer. O sea, y que te lo digan como, tienes diarrea, nada más. O sea, no, tienes cáncer, eso no se dice así, no se da así. Entonces, a partir de ahí, pues él empieza a deteriorarse más porque, aparte, fueron días antes de mi cumpleaños. Obviamente pues yo no tenía todo el ánimo de festejar, pero lo quise festejar porque dije, lo voy a hacer, ¿no? O sea, está aquí él, estamos juntos, entonces lo voy a hacer. Empezaron las quimios. Este tema de las quimioterapias fue muy fuerte para todos, todos. Es muy desgastante, o sea, es muy desgastante más allá de la parte económica. Que sí, o sea, que gracias a Dios ahí también vimos la mano de Dios de una manera impresionante. O sea, Dios en ningún momento dejó a mi papá. Mi papá pudo tener todo lo que los médicos estaban ordenando, aun cuando en el hospital, así primera quimio después, ya no tenemos la quimio que su papá necesita. Y entonces fue buscar la quimioterapia por afuera, encontramos quimioterapia por afuera, el estar como en todo eso. Y sobre todo lo más desgastante es ver cómo mi papá la empezó a pasar muy mal, o sea, los efectos secundarios, el desgaste emocional, o sea, todo era súper fuerte verlo, pero impresionante ver cómo uno le decía, papá, vamos a orar, papá, vamos a hacer esto, y era lo que él le calmaba.
era lo que él le tranquilizaba y era lo que él siempre quería hacer, ¿no? Estar orando, estar alabando a Dios. Que ese es otro punto, cuando hizo lo de su canción, su alabanza. Hizo varias. O sea, aquí como dato, capaz que este año sacamos una canción. Mi papá escribió varias canciones, literalmente el Espíritu Santo inspiró en su corazón muchas alabanzas, que ahí las tenemos y que ahí es donde también entró mucho en juego Tori, mi maestra de canto, que pues ella, pues tengo mi semana, o sea, en la semana pues tengo mis clases, yo le empecé a contar porque pues había veces en las que yo estaba muy mal y le conté, y cuando le conté esto ella me dijo, Karel, vamos a ponerle música, vamos a poner todo. Y literalmente le regalaron a mi papá una canción, que fue la canción que mi papi en todo momento le calmaba. Mi papi alcanzó a escucharla, que eso fue lo más lindo y lo que jamás, y se lo he dicho a mi maestra, jamás voy a tener como la suficiente forma para yo agradecerle que mi papá lo haya podido tener materializado y que lo haya podido ver. Y son de esas cositas que dices, ok, la estás pasando bien mal, pero a pesar de todo, como que Dios te da esos dulcecitos, esos abracitos como para que... Eran así como momentitos que uno decía, qué lindo. Sí, sí, Qué sí, sí, bonito. porque aparte él, o sea, todos los síntomas que podía tener, él siempre que salía de mi cuarto, o sea, despertaba y era como de, ay, buenos días, papi, mira, amor, hice esta alabanza, ¿cómo la ves? Léela. Y me ponía a leerla y era alabanzas como... preciosas. O sea, alabanzas preciosas, de verdad. Que entiendes... Una ya, o sea, les digo, ya una está grabada. ¿Entiendes ahí cuando, sí, cuando te dicen en medio del dolor, aún así hay que alabar? Bueno, mi papá fue nuestro ejemplo de eso. Sí. Mi papá fue el ejemplo de en medio del dolor, alabando, no importa la circunstancia, Que tus alabar a labios Dios. no se cansen de alabar a Dios. Sí, sí, Y sí. eso fue lo que vimos con él, porque en todo momento lo hacía y... Eso fue lo que nos sostuvo, literalmente. Ajá. O sea, de verdad que el estar cerca de Dios fue lo que nos sostuvo 100% de no deschavetarnos, o sea, de no volvernos más locas con todo lo que estaba pasando. Y yo me acuerdo mucho que yo decía, o sea, qué extraño, porque yo veo a mi hermana que se acerca a Dios, que está conociendo a Dios, pero también sé por el otro lado que Dios está usando la vida de mi papá y que está usando todo lo que mi papá está pasando para acercarla a ella. Era súper, o sea, era un sentimiento extrañísimo. Y en algún momento me dijeron, pues tal vez era lo que tenía que pasar para que de otra forma tu hermana no se iba a salvar. De otra forma, no, con otra persona no hubiese funcionado igual. Y yo platiqué eso con mi papá. O sea, yo le decía, papi, pero ¿te das cuenta cómo Dios está usando esto? ¿Te das cuenta cómo toda tu familia ahora está cerquita de Dios? Y mi papá se emocionaba muchísimo. O sea, eso a él era como, wow, sí, o sea, si Dios lo va a usar, que lo use. Y eso a él te lo dijo. O sea, si yo tuviera que pasar por esto de nuevo, con tal de que tú conocieras a Dios, lo volvería a pasar. Yo lo volvería a pasar las veces que fueran y ese día entendí todo. O sea, ese día para mí fue el día que nos dijeron que tenía cáncer. En esa plática surgió que como poco a poco cada uno nos estábamos acercando más a Dios, o sea, justo cuando pareciera que es el momento idóneo para alejarte de Dios porque te enojas, porque no aceptas eso, nos estábamos acercando más y mi papá solo me dijo, o sea, de todas las veces que yo te decía que leyeras tu Biblia, que te acercaras más y todo, que esto te acerque más, si esto ha valido la pena para que tú te acerques, yo lo volvería a pasar las veces que fueran. Y dije, o sea, por eso creo que a mí no me costó tanto entender el amor de Dios, que era lo que le decía a Karel y que Karel también me dijo una vez, porque nos amaba tanto mi papá que no fue tan difícil para nosotras entenderlo. Sí. Pero después de eso, obviamente, no se quedó ahí. Él siguió lloviendo y llovió sobre mojado y las quimioterapias son muy desgastantes para las personas. Sí. O sea, es una bomba para el cuerpo. Yo no estaba preparada para ver a una persona tan fuerte, tan atlética, que todo el tiempo cuidaba por mí y de repente que se invirtiera todo y que aún así, o sea, en estos momentos en donde yo cada vez, pues sí, a pesar de que obviamente pues me acercaba más a Dios, pero eso no quita que sea horrible, que sea demasiado feo ver a alguien que amas con todo tu corazón deteriorarse. Yo veía a mi papá y decía, ¿cómo va a haber una remisión de todo esto? Porque lo veíamos cada vez mal.
más mal. Entonces era horrible porque ahí fue cuando yo empiezo otra vez como a toparme con paredes que eran muy difíciles, obviamente para todas, en mi caso, o sea, hablando por mí, pues fue difícil porque pues yo decía, es que yo no estoy lista para verlo más deteriorado. Y yo lloraba, o sea, pero lloraba en el baño, de verdad, berreando porque decía, es que no puedo. El que me dijera, y ahí obviamente yo estaba duro y dale con que no, es que mi papá tiene que estar aquí, va a haber un milagro, puede que haya un milagro. Pero también una parte me decía, pues puede que, y mis amigos también me lo decían, mis amigos en la iglesia, igual y el milagro, o sea, va a sonar muy crudo, Andy, pero igual y el milagro no es ese, el milagro igual y ya se hizo, contigo acercándote. Y yo, ay, o sea, no quería ni siquiera escuchar eso porque era como, no, pero yo quiero que sea mi papá, ¿no? Llegó un punto en el que yo creo que lloré tanto ese día que fue como, Dios, yo lo quiero aquí. Todas lo queremos aquí. Y el decir que yo acepte tu voluntad no lo voy a tomar como una derrota, porque fue algo que también platicaba con amigos y que lo había escuchado en otra parte. Decir que uno acepta la voluntad de Dios, que no sea un signo de derrota, de, bueno, pues ya acepto la voluntad de Dios, ya como lo último quiera, que quede, ¿no? Ajá, como lo último que quede. Que usualmente lo tomamos así, o sea, desgraciadamente luego es como que, bueno, pues ya, que sea lo que Dios quiera, ¿no? Y pues no. Pero o sea, en ese momento fue, ok, voy a aceptar tu voluntad, pero no como una derrota. O sea, me daba miedo de incluso pronunciar las palabras de acepto tu, ni siquiera lo pronunciaba, pero yo me acuerdo que esa vez dije, ok, tal vez aceptar su voluntad no sea una derrota, sino un regalo. No un signo de ya me rendí, sino al contrario, es este regalo de que yo puedo decir, Dios, que se haga tu voluntad. No es una derrota, al contrario, es un regalo que por ser tu hija puedo experimentar. Wow, que por ser tu hija y porque toda mi familia está confiando en ti, podemos experimentar y decir, soy alguien. La voluntad de Dios es un regalo. Ajá, exacto. Es decir, es un regalo de que yo me estoy abandonando en tus brazos, que me estoy dejando en tus manos por completo, pero mi regalo es que no se va a hacer mi plan, que por más que yo crea que es el mejor, no, mi regalo es que va a haber un plan mucho mejor y esa es tu voluntad. Entonces, pues yo lo empecé a ver de este modo y me acuerdo que esa vez yo dije, Dios, me va a doler y me está doliendo en el alma, o sea, me está destrozando decir esto. Yo quiero que mi papá esté aquí, pero si no es tu voluntad, la voy a aceptar. Y ese fue el día que yo dije, no, o sea, que tuve que aceptar que no era mi voluntad, que no era mi plan, que no se trataba de mí, no se trataba de mi familia, no se trataba ni de mi papá, se trataba de Dios y de lo que Él quería para la vida de mi papá. Y dije, pues que se haga tu voluntad porque va a ser mucho mejor de lo que yo o cualquiera de nosotras va a querer para él. Y dije, ok, voy a caminar sobre esa línea, me va a doler, sí me va a doler mucho, porque hay que entender también que cuando pedimos que se haga su voluntad, puede que no pase lo que queremos y que lo que va a pasar nos va a doler y nos va a doler muchísimo. Pero cuando pasa, si sabemos y confiamos en Dios, vamos a tener esta certeza de aunque nos esté doliendo tanto, Él nos va a sostener. Él nos va a preparar, aunque nosotros no pensemos ni se sienta como que estamos preparados, Él nos va a preparar y Él nos va a sostener. Sí. Entonces ahí dije, no se va a hacer lo que yo quiera, o sea, te pido que se haga tu voluntad igual y no es lo que yo quiero o se alinea con lo que yo quiero para Él. Y puede que me duela mucho, pero me vas a sostener. O sea, no nos trajiste hasta aquí para dejarnos solos. Y que si están ustedes pasando por algo así, yo con todo mi corazón lo que les recomiendo que hagan es aferrarse a las promesas de Dios, ¿no? Su promesa es, o sea, lo que dijo Andy es tal cual la oración que Jesús hizo. Estaba a punto de ser entregado para ser crucificado y que fue lo que Jesús dijo. O sea, ojalá pase de mí esta copa, pero si no pasa, que no sea mi voluntad, que sea tu voluntad. Y creo que no hay ejemplo más hermoso de lo que es aprender a abandonarte en los brazos de Dios. Cuando tú ya recibiste a Dios como tu Señor, como tu Salvador y tú ya dejaste tu vida en sus brazos, que tú sepas que a pesar del dolor, que a pesar del
del quebranto, que a pesar de estarla pasando bien mal, Dios no te va a dejar. Dios no te va a dejar. Y creo que justo fue en esta temporada donde yo realmente pude sentir lo que decía en la Biblia de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. O sea, creo que en ningún otro momento yo lo había sentido así, porque de verdad nos estaba cargando el payaso y nos estaba lloviendo sobre mojado y nos estaban dando hasta para llevar. O sea, estaba siendo horrible y obviamente había momentos en los que neta no quieres hacer nada, solo quieres llorar, pero muy dentro de tu corazón sentir una tranquilidad inexplicable de decir, vas a estar bien, Dios no te va a dejar, Dios no las va a dejar. Sentir todo eso era entender, sentir y vivir esa paz que dice Dios, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y que yo lo pude ver también en las personas que Dios puso alrededor nuestro. O sea, yo ahora entiendo que Dios me dio el esposo que me dio, porque Él me iba a ayudar en todo esto, no nada más a mí. O sea, yo lo pude ver ayudando a mi papá, ayudando a mi mamá, ayudando a mi hermana, ayudándome a mí. Él entendía perfectamente por lo que yo estaba pasando. Él entendía perfectamente por lo que todos estábamos pasando. Él sabía qué decirme. El poder ver que Dios sigue siendo bueno, que a pesar de todo tienes paz en tu corazón. Yo decía, esto no puede ser nada más que el Espíritu Santo, porque si yo no tuviera a Dios, yo creo que estuviera aventándome del balcón de mi cuarto. O sea, y bueno, creo que algo que nos ayudó mucho y en lo personal ayudó muchísimo a dar como este paso, esta oración de aceptar la voluntad de Dios, fue que siempre nos recargábamos, siempre nos aferrábamos y descansábamos mucho en su palabra, en saber que todos los planes que tiene para nosotros son planes de bien. O sea, por ser sus hijos, sí, son planes de bien. No para hacernos enojar, no para engañarnos, no para lastimarnos. Uh-huh. Todo lo que va a hacer, que se pueda ver mal, que en nuestros ojos lo puedan ver mal, que lo podamos ver como lo más catastrófico, son planes de bien. O sea, yo al día de hoy hay momentos de tanta tristeza que yo todavía digo, ¿dónde está el plan? ¿Dónde está el futuro y la esperanza aquí? Porque pues se siente horrible. Al final hay tantas cosas que decimos, son planes de bien. O sea, por ser sus hijos no nos va a poner algo con lo que nos quiera lastimar, sino que vamos a tener la capacidad de ver que esto va a ser un plan para nosotros, que nos lleve a tener un futuro, una esperanza, porque todo va a obrar para bien si creemos en Él. Yo en algún momento le dije a Job, en algún momento deja de doler, o cómo ves el propósito en todo esto, ¿no? Y él me decía, el tiempo te va a ayudar, y el propósito tú lo vas a ver como un rompecabezas, van a empezar a caer piececitas, ¿no? Piececitas que vas a decir, si esto no hubiera pasado, lo de mi papá no hubiera pasado, esto no hubiera pasado tampoco. Ay, sí. Entre esas cosas, no sé, o sea, que mi familia está con Dios. Entre otras de esas cosas, que ahora Andy sabe que quiere estudiar. Yo sé que es bien fácil caer en esto de enojarnos con Dios, en esto de reprochar. Yo me acuerdo mucho, ¿no? Que el día que pasó, justo el día que yo ese día soñé, o sea, Dios a mí me dijo a través de un sueño. Ay, que estuvo muy cañón. Luego lo contaré. Pero Dios a mí me dijo a través de un sueño que mi papá ya iba a partir. Yo me despierto y lo primero que hago es decirle a Dios, ni se te ocurra, yo no estoy lista, porque en ese sueño literalmente lo que a mí me dijo fue, ¿estás lista para esto? Y yo me levanté súper exaltada y yo dije, ni de chiste, o sea, ni se te ocurra, porque yo no estoy lista, ¿no? Y sí, esa es como nuestra naturaleza, ¿no? El decir, no quiero, no puedo, no. Dios es un padre que ama a sus hijos, y un padre que ama a sus hijos no va a hacer las cosas para lastimarlos, ni para molestarlos, ni para ponerles el pie, ni para burlarse de ellos y reírse y divertirse un rato por verlos mal. A Dios le duele que nosotros estemos mal, y Dios lleva una cuenta de las lágrimas que hemos derramado, y Dios escucha, y Dios todo lo que hace para sus hijos es para obrar para bien, es para tener un propósito. Y cuando uno aprende a quitar su mirada de la miseria de uno mismo y redirigirla a Dios, de verdad que todo cambia. Que también muchas cosas, más bien muchas veces nos pasa que decimos, es que si tú, o sea, tú lo puedes sanar. Es que ¿por qué Dios no lo sana? ¿Por qué Dios no lo ha sanado? Y es que ¿por qué? Y que la gente te dice, es que lo va a sanar. Es que pídele mucho a Dios que lo sane. Es que lo va a hacer. Él puede. Él hace hasta lo imposible. O sea, ustedes hagan lo posible, que Él va a hacer lo imposible. Y eso es cierto. Pero aquí la cuestión es, a mi papá no lo sanó Dios físicamente, porque mental y espiritualmente
O Un sea, guerrero. él era un guerrero y tenía Sí. tanta sanidad espiritual y mental. O sea, fue un guerrero Sí. desde que nació con todo lo que vivió. Hasta el día que se fue, él se fue Ujú. luchando, él se fue peleando. Es simplemente porque no era su voluntad, no porque no pudiera. Y es difícil aceptar esa parte. No lo sana porque, ay, no, es que Dios le falló tantito aquí. No, es que lo agarró desprevenido. Ujú. No, porque como, como dicen por ahí, el que nos cuida no duerme, o sea, está velando por nosotros. No es que no pudiera, sino no estaba en ese plan, aunque Ujú. nos duela. Él hizo lo imposible y nos acercó más a Dios. Si algo también nos ayudó, aquí todo nos ayudó, pero Sí. si algo nos sostuvo mucho en todo este proceso, es saber que tenemos la promesa de que nos vamos a volver a ver. Y me costó mucho trabajo, muchas lágrimas y mucho dolor entender cuando yo dije, yo amo a mi papá, o sea, amo a mi papá y quiero lo mejor para él. Pero en ese momento, con todo lo que había pues leído, estudiado, platicado, llegué a esta conclusión también de, sí, realmente yo quiero lo mejor para él, pero lo mejor para él no es este mundo ya, no es Ujú. esta aflicción, no es este dolor, o sea, lo mejor para él ni Sí. siquiera está aquí, está arriba, porque este no es nuestro hogar definitivo. Sí, amén. Entonces, cuando entendí que este no era nuestro hogar definitivo, que es allá arriba con Dios y que allá nos vamos a volver a ver, siempre nos repetíamos, si Dios en su voluntad está llevárselo y prestárnoslos un rato más, que Él se quede aquí un ratito más, porque Karel me acuerdo que siempre me decía, no sabemos cuánto tiempo nos lo vaya a prestar Dios. No sabemos, Andy, no tenemos idea, pero el tiempo que nos lo preste lo vamos a disfrutar y le vamos a dar gracias a Dios y lo vamos a honrar en la manera en la que lo hagamos. Vamos a tener en cuenta que nos vamos a volver a ver. Este no es nuestro hogar definitivo. Sí. Si Él parte, allá nos vamos a volver a ver y eso es algo que todos los días cuando Sí, me que nos da dicen es que esperanza. ¿cómo le haces para seguir de pito? Porque como se lo dije la última vez que platiqué con él, todo lo que haga te lo voy a dedicar a ti, a ellas y a Dios, todo. Y nos vamos a volver a ver, no te preocupes, pase lo que pase, vamos a estar bien, no te preocupes porque era algo que siempre nos decía, él ya lo sentimos o pensamos que él ya lo sentía, que él ya unas semanas antes, cuando él empezó a sentirse cada vez peor. Ya después, ahora sabemos, ¿no? Ya que pasó todo. Un doctor les dijo ese día, el día que mi papá falleció, porque entró Andy, mi mamá, que si nunca nos habían dicho que el cáncer que tenía mi papá realmente no tenía solución. O sea, que realmente es de los pocos cánceres, no sé si haya más, pero de los poquitos que realmente nunca tienen... Pues buen pronóstico. Ajá, con la quimioterapia. No es un cáncer que remita, no es... No, o sea... Todo acaba igual, pero nadie nos lo dijo. En ningún momento, tantos doctores y nadie lo dijo. Y hasta cierto punto mi mamá al principio estaba enojada, ¿no? Y decía, pero es que ¿por qué nadie me dijo? Y yo lo único que en ese momento pensé fue, a ver, hubiéramos estado tranquilas si nos hubieran dicho eso. También algo que nos sostuvo en ese momento fue el seguir haciendo lo posible. Y tal vez mi papá ni siquiera nos hubiera dejado hacer todo lo que hicimos, Sí. ni gastar todo lo que se gastó, ni hacer, o sea... Si él hubiera sabido eso, él hubiera intentado cuidarnos y hubiera dicho no, ni gasten, o sea. Y creo que también hasta ahí pudimos ver cómo Dios cuidó nuestro corazón. No, o sea, ¿qué hubiéramos hecho con una bomba del tiempo en las manos? O sea, no. Y fue algo que yo quise ignorar mucho porque, Sí. o sea, insisto en esta parte de que, pues obviamente, o sea, si soy médico también estoy como, pues tenía Ay, perdón. una idea de lo que estaba pasando, de lo que podía pasar. Desde el momento que nosotros nos dijeron eso, mi cabeza ya estaba en el peor escenario porque es el peor escenario. Sí es un escenario muy fuerte ese tipo de cáncer y yo ya estaba tratando de asimilar esa parte médica, pero también está esta Andrea que era mi papá, mis hermanas, yo decía, yo no les puedo trozar todas las posibilidades así nada más, ¿no? O sea, era como que me lo tenía que tragar para no preocuparlas y pues desahogarme y decir, Dios, dame fuerzas porque de otra manera, o sea, por alguna u otra razón que ya después me hizo mucho sentido el día que él falleció, él no entró a esa consulta. Él no entró, no escuchó lo que yo escuché después y al principio yo me enojé tanto porque dije, ¿por qué le negaron la consulta a mi papá casi casi? Pues, o sea, sí, realmente ya en ese momento fue cuando ya nos dijeron que
literalmente era cuestión de tiempo. Literalmente nos dijeron que esa ya era como la fase terminal de mi papá. Yo creo que hay muchas personas que están tranquilas sabiendo que, o sea, con un diagnóstico de cáncer o con cualquier otra enfermedad. Hay personas que extrañamente les gusta saber cuánto tiempo les queda, que están tranquilas sabiendo que hay como una bomba de tiempo en sus manos, pero nosotros no. O sea, ni mi papá, mucho menos mi papá, ni mi mamá, nadie de nosotras quería saber cuánto tiempo le quedaba a mi papá o si el tratamiento estaba funcionando o no estaba funcionando, porque al decirte que un tratamiento no funciona es como, pues ya entrar a cuidados paliativos, o sea, exclusivamente eso, porque ya el tratamiento no te va a ayudar, no te van a someter a más como sufrimiento de un tratamiento que no hay respuesta con él, con la ansiedad que él también padecía. De hecho, eso fue lo que lo acercó a Dios. Sí. O sea, la ansiedad que mi papá sufrió fue lo que lo acercó a Dios. El día que él falleció, yo pasé a ver al oncólogo con el que él tenía su cita, que no lo había atendido unos días antes, y me empieza a decir como, así abre los estudios de mi papá enfrente de mí, y me dice, mira, te voy a decir algo que nadie va a querer escuchar, que no es algo que nos gusta escuchar, ni mucho menos, y menos porque es tu papá, pero el tratamiento desafortunadamente no funcionó. Intentamos esto, intentamos aquello. Y ahí fue de nuevo el... Que qué bueno que mi papá no lo escuchó, porque Sí, lo hubiera claro. escuchado a él y se nos viene para abajo, o sea... Más, o sea, no hubiera sido sí. nada de... No nos hubiera permitido hacer nada más por él, o sea... Mi papá tuvo... no quiero decir fe de que se iba a sanar porque él bien sabía, o sea, él muchas veces a mí me decía, de esta igual y no salgo, hija. Pero si tú estás pasando por algo así, primero quiero que sepas que es normal el sentir tan horrendo y tan feo, y hay una explicación. Nosotros no fuimos hechos para morir. Nosotros siempre anhelamos en nuestro corazón la eternidad. En nuestro corazón siempre está un sentido de continuar. ¿Por qué? Porque desde el principio de la creación el plan de Dios no era que nosotros muriéramos, el plan de Dios era que disfrutáramos de una vida eterna siempre con Él. ¿Qué pasa cuando se rompe el pacto del hombre con Dios, ¿no? El pacto de Adán con Dios? Que entra el pecado en el mundo, entra pues todo esto que ya conocemos, y ahí el por qué es una sensación tan desgarradora, y la sensación que te provoca la muerte de un ser querido, porque no fuimos hechos para morir, porque fuimos creados para estar eternamente en la presencia de Dios, pero ahora tenemos esa promesa, que es estar y compartir una eternidad en la presencia de Dios, y que eso es lo que queremos, que si te puedes quedar con algo, que sepas eso, que si aún sigues dudando si entregarle o no tu vida a Dios, se la entregues. No hay tiempo que perder, no hay mejor momento, no hay mejor situación, no hay mejor momento que este para entregarle tu vida a Dios. Lo podemos contar y la gente va a decir, están locas, y mucha gente nos lo decía, ¿no? Cuando mi papá falleció, es que las vemos tan tranquilas, las vemos tan bien, y nosotras decíamos, pues no, o sea, para nada estamos tranquilas, ni estamos bien, ni hoy día estamos bien, o sea, esto es un proceso, y un duelo es un proceso de sube y baja, y en el que estás bien, en el de que de repente estás mal, pero Dios es fiel, Dios te sostiene, Dios está contigo, Dios no te deja, Dios no te va a dejar, Dios está presente en cada momento, y si realmente eres sensible a la presencia de Dios, vas a poder ver la presencia de Dios en cada cosita que esté sucediendo, en el proceso que estés pasando. No permanezcas enojada con Dios o enojado con Dios, pero busca la voluntad de Dios antes que cualquier otra cosa. Si algo puedo decir de todo lo que he vivido, todo lo que viví, me ha hecho reafirmar que el voltear a ver a Dios y entregarle mi vida y enfocarme en Él es lo que me cambió, es lo que me ha traído hasta aquí, y no me arrepiento de haberlo hecho, porque fue lo que le empezó a dar significado a todo esto. Sí, llegaron hasta acá, sí se echaron todo este capitulito con nosotras, se los agradecemos, y de verdad oramos y esperamos que esto pueda bendecir a alguien más. Yo sé perfectamente, porque mi papá me lo llegó a decir, si algo de lo que él viviera, de lo que él pasara, de lo que fuera, va a servir para que alguien voltee a ver a Dios, él sería el hombre más feliz. Entonces sabemos que también a través de compartir esto, que a él le hubiera gustado mucho que la gente sepa y que la gente se anime a estar cerca de Dios, eso también lo honra, y por eso hacemos esto.
Y siempre decía, Dios es real. Él siempre quería que todos supieran, Dios es real. Él no se cayó, ¿eh? A ningún lado él se cayó el hablar y compartir de Dios, y pues por eso estamos aquí haciendo y siguiendo su ejemplo. Pues gracias si vieron esto, y realmente esperamos que sea de bendición para ustedes. Y nos vemos en un siguiente episodio. Bye. Bye.